والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía no hay nadie quien desviarlo, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía no hay nadie quien guiarlo. Atestifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, sin asociados en adoración con Él. Y atestifico que Muhammad es el siervo y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu wattaqullaha haqqan tuqatihi wa la tumutunna illa wa antum muslimun. Oh creyentes, temen a Allah así como debe ser temido y no mueren excepto que son musulmanes, sometidos a Él subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayuhan nas, اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Oh hombres, temen a su Señor quien los ha creado de una sola alma, y de esa alma hizo su esposa, y de ellos dos hizo muchos hombres y mujeres. Temen a Allah a quien le piden sus derechos y no rompen los lazos de la familia. Por cierto, Allah subhanahu wa ta'ala observa todo de ustedes. Allah subhanahu wa ta'ala también dijo: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Oh creyentes, teman a Allah y digan una palabra directa y correcta, y Allah les arregla y rectifica sus asuntos, les perdona sus pecados, y quien obedezca a Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero ha obtenido un gran éxito. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Y por cierto, el discurso más veraz es el libro de Allah, el Corán, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en nuestra religión. Cada invención es una innovación, y cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. A lo que sigue, hayakumullah ya Juan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, regresamos a la serie de clases sobre el estudio de Hadith. Estamos estudiando el libro Bahjatu Qulub al-Abrar, la alegría de los corazones de los justos, escrito por el imam, el gran sabio Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Hoy llegamos a la narración o el hadith Sadis Ashar, número 16. El título de este capítulo o de este hadith, el Sheikh pone al-jaza min jins al-amal, que la recompensa está acorde de la obra. Naam.
Y el Sheikh empieza con esto. Y este es un principio, ya Juan, este título. Al-Jaza min jins al-amal. Es decir, que pues bueno, la obra buena pues recibe una recompensa buena. Y la obra mala pues va a recibir un resultado malo. Entonces con Allah subhanahu wa ta'ala la recompensa o el resultado está acorde de la obra que se hace o la acción que se hace, el acto. Naam. El Sheikh empieza y dice, narró Abu Sarma radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo, man darra Allahu bih wa man shaqa Allahu alayhi, rawahu Tirmidhi wa Ibn Majah. Que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo, quien daña, es decir, daña a los demás, Allah lo daña a él. Y quien hace o pone las dificultades para los demás, Allah subhanahu wa ta'ala le hace para él las dificultades. Y esto está reportado, este hadith, en el Sunan al-Tirmidhi y Sunan Ibn Majah. Y el Sheikh, el gran Sheikh de hadith, Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, menciona en su libro Ilwar al-Ghalil y Sahih al-Jami' que el hadith es hasan, es bueno, es un hadith bueno o aceptable y se puede usar como juicio. Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala menciona y dice, este hadith nos muestra, nos lleva a dos principios grandes de los principios de la Sharia. El primero, el principio al-jaza min jins al-amal fil khair wal shar, que el primer principio es de que la recompensa o el resultado está acorde del tipo del acto o la acción, sea buena o mala, Y esto es de la hikmah de Allah subhanahu wa ta'ala, la gran sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala. De que quien obra con algo que Allah ama, pues Allah ama eso. Y quien obra con algo que Allah odia, pues Allah odia eso también. El Sheikh aquí dice, quien facilita algo para el musulmán, Allah subhanahu wa ta'ala facilita algo para él en la dunya y la akhirah. Y quien alivia algo de una dificultad para su hermano creyente, pues Allah subhanahu wa ta'ala le va a aliviar algo, o quien, él dice el Sheikh, quien alivia una dificultad o un daño a su hermano creyente, algo de las dificultades de la dunya, Allah subhanahu wa ta'ala va a aliviar para él, el que ayuda a su hermano, una dificultad en el día del juicio. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice el Sheikh, Wallah fi hajat al-abd ma kana al-abd fi hajat akhi. Eso es un hadith igual, que Allah está con su siervo en lo que necesita, cuando él está con su hermano en lo que él necesita. Es decir, cuando él ayuda a su hermano, Allah lo ayuda a él. Y Allah siempre está con él cuando él ayuda a su hermano. وكذلك من دار مسلما ضره الله ومن مكر به مكر الله به ومن شق عليه شق الله عليه إلى غير ذلك من الأمثلة الداخلة في هذا العصر. Y quien daña un musulmán, pues Allah lo daña a él. Y quien está en contra un musulmán y planea y está en su contra, pues Allah estará en contra de él. Y quien hace difícil o pone dificultades al musulmán, pues Allah pondrá dificultades para él. Y dice el Sheikh, y así como el resto de los ejemplos que está abajo de este principio o grande principio de este hadith. El segundo principio, dice el Sheikh, Aslu Thani, Mana al-Darar wal-Madar,
Que igual esto muestra que no se debe hacer ningún daño, ni responder con un daño. Basado en el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, donde dijo la darar wa la darar, la darar wa la dirar, que no debe de hacer daño a nadie y no debe responder con un daño. Es decir, este hadith, ya Juan, es uno de los bases del Islam también y de los grandes principios del Islam. La darar wa la dirar. Dice el Sheikh, esto es amplio y grande para todo tipo de daño, que no se debe hacer ningún daño a nada ni nadie con esa intención de dañar, ni se debe responder. Si alguien nos hace un daño, no debemos responder con un daño. Allahu Akbar. El Islam no es la religión como los incrédulos lo pintan o hacen esa imagen malo del Islam o mala del Islam, que el Islam es una religión de violencia, o que es una religión sin misericordia, o que es una religión de guerra o de terrorismo o cosas así. No es así. El Islam nos enseña, basado en este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar. No se debe dañar a nadie y no se debe responder con un daño, con esa intención de dañar a alguien que no merece. Entonces, este es el segundo principio, que el Islam prohíbe dañar o hacer un daño a alguien y igualmente no responder con un daño. Sigue el Sheikh y dice, el daño está en dos asuntos. O sea, que es algo que se hace para evitar un beneficio. Es decir, haces una cosa a alguien para que no logra un beneficio. O sea un daño directo que daña directamente, de cualquier tipo de daño. Entonces dice el Sheikh, el daño que se hace a una persona que no lo merece o que no está dentro de lo que es permitido dentro del Corán y la Sunna, no es permitido hacer un daño o hacerle un daño a la gente. Pero más bien, dice el Sheikh, es obligatorio para la gente evitar de hacer daño o hacerles algo doloroso o una dificultad a la gente, y evitar todos esos tipos de cosas y acciones y dichos. O sea, porque se puede dañar a una persona en dicho o acción. Entonces no se puede decir algo que va a dañar a alguien y no se puede hacer nada que va a dañar a alguien. Sea que es un daño o una dificultad directa, o sea que haces algo para que la persona no logre ese beneficio, dice el Sheikh. Entonces, igualmente dice el Sheikh, abajo de estos tipos de daños que se hacen, igual es, por ejemplo, el engaño. El engaño en cada tipo de engaño es un daño. Dice el Sheikh aquí, engañar o hacer como mentiras o engaño o trucos a la gente para engañarlos en algo, pues esto es un daño y esto no es permitido. Por ejemplo, en los negocios y los tratos, que el musulmán, por ejemplo, que vende algo a su hermano o compra algo de su hermano, pues en estos tratos no debe de haber mentiras ni engaños, porque si hay en eso es un daño que se hace, es oprimir el hermano, el musulmán, o el no musulmán. Pero aquí el Sheikh está mencionando el musulmán, así que mencionamos lo que dice el Sheikh, pero menciono yo que este daño no se hace a musulmán o no musulmán. No se engaña ni se le cuenta al musulmán o no musulmán
mentiras o engaño o trucos que se hace para hacer la venta o para hacer el trato o para comprar o lo que sea, no se hace eso a nadie, a nadie. Esos tipos de tratos no son permitidos. Igualmente dice el Sheikh, tratar de ganar algo que busca su hermano. Si sabe que su hermano busca obtener algo, él trata de obtenerlo primero antes de él para que él no lo logre. Eso no es permitido. Sea un trabajo, o sea un matrimonio, o sea algo, eso no es permitido. Por ejemplo, yo le platico a mi hermano musulmán que voy a ir a tal lugar porque necesito un trabajo y solo buscan una persona y necesito ese trabajo, y le platico del lugar y él, sin avisarme, sin decir nada, se apura y se va a ese lugar para lograr ese trabajo para que yo no lo logre. Eso es un gran engaño, es un gran daño que él me hace. Igualmente, si yo le digo que yo tengo planes de casar, o el hermano le dice a alguien, tiene planes de casarse con alguien, y él hace algo para que no lo logre, y él se casa con esa persona, pues eso también es un engaño y es algo que es grande con Allah subhanahu wa ta'ala. Eso no es permitido, y todos estos tipos de engaño o mentiras o daño es prohibido y no es permitido hacerlo. Dice el Sheikh que cada tipo de estas cosas Allah subhanahu wa ta'ala no pone esa baraka, no pone esas bendiciones en esos asuntos o en esos tratos o en esas obras que hacen cuando hay mentiras o engaño o daño que hace a la persona. Y eso es porque dice el Sheikh aquí, quien daña al musulmán, Allah lo daña. Y quien Allah lo daña, es decir, que le quita el bien o lo aleja del bien. Subhanallah. Y lo dirige a lo que es mal, o deja que el mal le llega a él. Y eso está basado a lo que él hizo de su obra, de ese engaño o de ese daño que él hizo a su hermano musulmán. Igualmente dice el Sheikh, abajo de esto lo que se menciona es dañar, por ejemplo, el socio o el vecino o cualquier persona que tiene la confianza o que tiene esa confianza contigo, en dicho o en acción. Dice el Sheikh, حتى أنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره فضلا عن مباشرة لإضرار به. Es decir, dice el Sheikh, que no es permitido, hasta no es permitido de que haga algo con su propiedad, que cambie o decide algo con su propia propiedad de él, si es que va a dañar a su socio o a su vecino. Si con su propia propiedad, que él tiene el derecho de hacer lo que él quiere con ello, si es en hacer algo va a dañar a su socio o va a dañar a su vecino, pues no lo debe de hacer. Entonces, como un daño directo que se hace al socio o al vecino, eso no es permitido. Así que el daño generalmente a cualquier persona, sea a musulmán, a una persona musulmana, o una persona incrédula, o una persona de la familia, o de las amistades, o los hermanos, o la gente cercana a ti, o no, o alejada de ti, o gente no conocida, no es permitido dañar a ninguna persona ni responder con un daño. No. Igual, dice Sheikh, aquellos cuando se hace negocios o las ventas o cosas así, que hay gente, por ejemplo, aquí menciona el Sheikh, de la gente que, ¿cómo se dice? El competidor, ¿cómo se dice?
aquel que anda en lo mismo que haces el negocio, el competidor. Por ejemplo, si tienes una tienda y a tu lado hay otras tiendas que venden lo mismo, pues hay una competencia en ese negocio. Entonces, en esa competencia, esa gente que son tus competidores, o sea, no les puedes hacer nada que les va a dañar. No les puedes hacer nada o ningún trato que les va a dañar directamente. Y no es, dice el Sheikh, حتى أنه لا يحل له أن يتصدق ويترك ما وجب عليه من الدين إلا بإذن غريمه أو يرهن موجودات أحد غرمائه دون الباقين. Que dice que no es permitido hacer algo o dejar algo que está fuera o sea, de las reglas del din o que está fuera de la norma, excepto con el permiso de ese competidor o que estén de acuerdo uno del otro, para que no haya daño en el negocio entre ellos. No. Es decir, por ejemplo, subir los precios, bajar los precios en una manera muy extrema o hacer algo grande que va a dañar el resto del negocio de los competidores que están a su lado. Pues esto no es permitido y no se debe hacer, excepto que todos estén de acuerdo con ello, con el permiso de ellos. Y dice el Sheikh, igualmente es el daño igual que se hace en la herencia, en el wasaya, que el wasaya, como dice Allah subhanahu wa ta'ala, min ba'di wasiyatin yusa biha o dain. El wasaya es lo que la persona que deja de herencia, el wasaya o el wasía es algo que deja como regalo a alguien. No es parte de la herencia para la familia, pero es algo que Allah permite en el Corán y en la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam, que la persona puede dejar como un regalo para alguien, pero a quien le deja ese regalo no debe de ser de la gente que va a heredar o que va a recibir de la herencia. No. Así que igualmente en dar ese regalo o ese wasiyya que se da a la persona no debe de ser una cosa que va a dañar a los demás. Sabemos que en el Islam, alhamdulillah, la herencia ya está escrito en el Corán y en la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces los musulmanes no se pelean uno el otro. Allah ya escribió, ya mandó, ya ordenó todo lo que cada una de las personas deben de recibir de la herencia. Pero de la wasiyya, que es permitido dejar un regalo afuera de la herencia, no debe de ser algo que daña a los demás o empieza un problema entre ellos por ser que dejaste una gran cosa o dejaste algo que se sabía que era para tal y tal persona. O sea, no hacer un daño en la familia. Y esto también está abajo de eso, dice el Sheikh rahimahullah ta'ala, y dice بأن يخص أحد ورثته بأكثر مما له أو ينقص الوارث أو يوصي لغير وارثه بقصد إضرار بالورثة. يعني que especifica una persona que va a recibir algo, que algo más de lo que es para él, o que le vas a quitar algo de otra persona para dárselo a otra persona, dice el Sheikh, o darle algo que no es permitido dárselo, que es algo de la herencia. Así que este es un tipo de daño también que no es permitido. Igualmente dice el Sheikh rahimahullah ta'ala que no es permitido dañar, que el esposo no debe dañar su esposa,
ni la esposa debe dañar a su esposo. Dice el Sheikh: لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة. Que no es permitido que el esposo dañe a su esposa. Y hay muchos diferentes modos que él puede hacer esto. O es decir, muchos diferentes modos que esto ocurre o pasa. No. Y por ejemplo, dice el Sheikh, que el hombre, por ejemplo, se separa de su mujer, por ejemplo, para dañarla. Se separa de ella solo con esa intención de hacerle daño. O en veces también regresarla a ella a él con la intención de dañarla. Porque hay hombres que, por ejemplo, divorcian a su mujer, se separan de ellas y las divorcian, pronuncian el divorcio sobre ellas, y después, ya antes que se va a terminar esa temporada de espera, el idda, la regresa a él. Aunque él sabe que ella ya no quiere, la regresa a él. Y ya después de un tiempo la divorcia otra vez. Y ya antes de que se va a terminar ese tiempo la regresa a él. Y no lo está haciendo, no la regresa a él porque él quiere estar casada con ella, pero lo hace para hacerle un daño. Esto no es permitido, dice el Sheikh. Igualmente, ignorar a su mujer o una de las esposas, si él tiene más de una esposa, ignorar una y darle atención a la otra e ignorar una, esto no es permitido, dice el Sheikh. Igual, o hacerla así, la esposa así, dejarla colgando así nomás, esperando y no dándole sus derechos, esto también pues es daño para ella. Esto es daño y esto no es permitido, y esto es oprimir la mujer, oprimir la esposa. No. Igual dice el Sheikh, hacer una injusticia en el testimonio o los testimonios, o en, ¿cómo se dice? Dar testimonio o dar juramento o algo para beneficiar a otro. Todo esto es hacer daño. Hacer daño a alguien o a algo que no es permitido. Ese tipo de mentira, jurar o hacer un testimonio falso o un juramento falso para recibir un beneficio de otra persona, para otra persona. Todo este tipo, dice el Sheikh, es de engaño y es un daño. Y quien hace eso, dice el Sheikh, فَعِلَهُ مُسْتَحِقْ لِلْعَقُوبَةِ. El que hace esto merece el castigo. وَعَنْ يَضَارَ اللَّهُ بِهِ. Y que Allah subhanahu wa ta'ala, si él hace esta injusticia y engaño, pues Allah subhanahu wa ta'ala, y este daño, pues Allah lo va a dañar a él y merece el castigo si es que no lo deja y no se arrepiente. No. Y peor que esto, dice el Sheikh, o peor que esto, dice el Sheikh, rahimahullah ta'ala, lo que ocurre con la gente de autoridad o la gente que son líderes o gobernantes o que tienen autoridad sobre la gente y hacen este tipo de engaño o hacen estos tipos de testimonios falsos o juramentos falsos para recibir un beneficio y engañar a otra gente o hacerles daños, o dice el Sheikh, o también para quitar dinero o hacer una corrupción o quitarle un derecho a la gente y recibirlo él cual no es de él o no tiene ese derecho, o a castigar a alguien injustamente. Dice el Sheikh, فإن من عمل هذا العمل فإنه باغ فليتوقع العقوبة العاجلة والآجلة. ¿Y quién hace esto? Pues el quien obra con estas cosas, pues él será de la gente que va a recibir ese castigo grande por lo que él hace, por ser que él engaña a la gente. Él tiene la autoridad y abusa esa autoridad
engañar a la gente y dañar a la gente para un beneficio para él, y él va a recibir, si no deja esto y no se arrepiente, va a recibir el castigo en esta vida y en la próxima. Y dice el Sheikh aquí, وَمَنْ هَذَا, y con esto el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam reportado en Bukhari y Muslim, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, o más bien fue narrado, que se dijo, نهى صلى الله عليه وسلم أن يورد الممرض على المصح. Es decir, que se narró que el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió que se expone el enfermo o enfermedad al sano. Y el Sheikh dice, pues esto es por el daño que le puede llegar al sano de la enfermedad del enfermo. Entonces dice el Sheikh, igualmente es prohibido, dice el Sheikh aquí, rahimahullah, que el que está enfermo o que tiene una enfermedad grave o que hay algo de contagio o algo en esa enfermedad, pues que no se mezcla con la gente sana. Dice Sheikh Wahada wa ghayruhu dakhil fi qawlihi ta'ala, y esto está bajo de lo que ha dicho Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Y aquellos que hacen daño a los creyentes y a las creyentes en lo que no merecen ellos, pues han hecho una gran ¿cómo se dice? Injusticia y pecado grandísimo. Entonces dice el Sheikh aquí que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha prohibido de que se mezcla el enfermo con el sano por ser que le trae daño. Igualmente, pues que el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió hacerle daño al musulmán, hacerle daño o insultarlo o humillarlo o decirle algo que no le gusta, aún, dice el Sheikh, aunque sea una broma, porque aquí lo que dice el Sheikh, aunque sea una broma, por ejemplo, yo me puedo reír y los demás se pueden reír, pero no se sabe si esa persona en realidad, aunque se ríe con nosotros, no se sabe si dentro de él no fue una broma y le dañó y lo tomó serio. Entonces, en esas maneras de insultar o usar una expresión fuerte contra tu hermano o contra la gente o humillarlos en una manera, en cualquier tipo de expresión, no se debe usar y se debe evitar eso para no dañar a la persona, y evitar de hacer cualquier tipo de daño, porque es prohibido y esa acción es prohibida, y eso la persona tiene que pues regresar a Allah subhanahu wa ta'ala con las cosas que ha hecho de daño a la gente. Y esto dice el Sheikh, y esto es de burlarse dice el Sheikh aquí, burlarse de la creación, o burlarse de la gente, o atacar su honor, o faltarles el respeto. Todo esto es daño a la gente y es prohibido, y es daño generalmente, y está bajo de esta prohibición del profeta sallallahu alaihi wasallam, que no se debe dañar, la darar wa la dirar. No se debe hacer daño y no se debe responder con un daño, una acción de daño. Quien daña a la gente, Allah lo daña a él. Y quien hace o pone dificultades a la gente, Allah le pondrá dificultades a él.
así como mencionó el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y dice Sheikh, فَكُلُّهُ دَاخِلْ فِي الْمُضَارَةِ وَالْمَشَاقَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْعُقُوبَةِ. Y todo esto está abajo de lo que es prohibido, de dañar a la gente o poner dificultades en la gente, y esto es algo que recibirá, si la persona hace eso, el castigo. Y termina aquí el Sheikh con este último comentario sobre este hadith, diciendo rahimahullah ta'ala: وكما يدل الحديث بمنطوقه أن من ضار وشاق ضره الله وشق عليه، فإن مفهوم يدل على، así como se entiende la expresión del hadith de quien hace un daño o pone dificultades a la gente, pues Allah le daña a él y le pone dificultades a él. Esto se entiende y muestra este hadith, dice el Sheikh: أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله يجلب له الخير. Lo opuesto se entiende igual: quien le quita a una persona una dificultad o un daño y le ayuda al musulmán, pues entonces Allah subhanahu wa ta'ala le trae algo del bien, una gran recompensa. وَيَدْفَعْ عَنْهُ الضَّرَرُ وَالْمَشَاقِ. Igualmente le quita a él, el que ha ayudado a su hermano musulmán, le quita a él una dificultad o un daño. جَزَاءً وَفَاقًا. Una recompensa acorde de lo que él hizo. سواء كان متعلقا بنفسه o بغيره. Sea que es algo conectado a él o no. Sea que esa persona a quien él ayudó es cercano o no, o es cercana o no. O sea que el tema en que él le ayudó a ese hermano musulmán, sea que él tiene algo similar o no, Allah subhanahu wa ta'ala le va a quitar una dificultad y le va a quitar un daño y le va a dar una recompensa acorde de lo que él hizo para su hermano. Y esto es algo grande que entendemos en los ahadith, ya Juan barakallahu fikum, sea en los ayat del Corán o los ahadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando vemos que Allah o el profeta sallallahu alaihi wasallam en la expresión menciona algo así como menciona el Sheikh, lo opuesto es la verdad igual, de que o sea, si el profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo que quien daña a alguien, Allah lo daña a él, y quien hace o pone dificultades sobre una persona, Allah le va a poner dificultades sobre él, pues lo opuesto es igual. Quien hace un bien para una persona, Allah le hace un bien. Y quien facilite los asuntos de una persona, pues Allah facilitará los asuntos de él. Así que lo opuesto es igual también, y esto es algo de la gran misericordia y bendiciones y favores de Allah subhanahu wa ta'ala sobre sus siervos y creyentes. Aquí Juan barakallahu fikum termina. El hadith era un poco corto y el comentario un poco corto igual, y sigue el siguiente hadith, pero el siguiente hadith es como de 3 páginas el comentario, así que inshallah no creo que nos dará mucho tiempo a seguirlo, así que inshallah bi'idhnillah, aunque la clase fue un poco corta hoy, inshallah vamos a dejar el resto o el siguiente hadith bi'idhnillah ta'ala para la próxima clase. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe el camino recto. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos mantenga sobre ese camino, firme sobre ese camino y sobre su din. Le pedimos que nos perdone nuestros fallos, errores y pecados, y que nos haga morir con el imán. Allahumma amin. Y con eso terminamos la clase de hoy. Juan barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.
بارك الله فيكم يا إخوان وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.